Muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos un día más en estos encuentros de IAF más cerca. Hoy tenemos un encuentro con referentes aragoneses de las franquicias. Nos acompañan José Rébola, director comercial y de franquicias de Panishop. Buenos días, José. Buenos días. Cristina Barato, directora ejecutiva de Enseñalia. Buenos días, Cristina. Buenos días, Pilar. Y Javier Floristán, gerente de La Mafia, se sienta a su mesa y presidente de AFA, la Asociación de Franquiciadores de Aragón. Buenos días, Javier. Buenos días, Pilar, y buenos días a todos. Bien. José Rébola Moreno estudió electrónica industrial y es máster en programa de dirección comercial y de marketing por la ESADE y también AMP por el Instituto de Empresa Business School. Su carrera profesional se ha desarrollado íntegramente en el seno de la empresa familiar Grupo Rébola Panishop, en la que ha venido desempeñando diversas funciones desde sus inicios en la producción de panadería, pasando por todos los departamentos hasta la actualidad que desempeña el cargo de director comercial y de expansión. José y sus 4 hermanos son la 4ª generación que han convertido el obrador familiar de pan en más de 30 establecimientos repartidos entre Aragón, Madrid y Cataluña. Grupo Rébola emplea directamente a 500 personas y otros 300 a partir de tiendas franquiciadas. El grupo cuenta con una escuela de panadería y ha hecho de la innovación el sello de referencia de la marca. Hoy la 5ª generación también se está incorporando al negocio. Cristina Barato es directora ejecutiva de Enseñalia desde 1992. De origen hispano-italiana, está casada con Sergio Bresel, un ingeniero de telecomunicaciones de una familia empresarial entre Zaragoza y Madrid de origen alemán. Son padres de 3 hijos y ella le gusta presentarse así porque cree que la genética y el origen, la mezcla entre ambas familias y culturas, ha marcado indudablemente su forma de vida, su empresa y su pasión por las personas y cualquier pequeño acontecimiento familiar o profesional. Fruto de su formación como técnico en empresas turísticas y máster en comercio exterior, con 23 años se inició en el mundo empresarial abriendo el restaurante Don Pascual en Zaragoza, el cual regentó durante 10 años y lo consiguió posicionar dentro de la guía Michelin como uno de los restaurantes recomendados por esta prestigiosa guía. En paralelo, con su marido, trasladado a Zaragoza desde Madrid y con el fin de formar una familia, fundaron también una empresa de software y hardware, la cual constituiría las bases de lo que hoy es Enseñalia. Su pasión son la familia y la pintura, exponiendo su obra alrededor del mundo cuando el tiempo se lo permite. Este próximo año Enseñalia cumple ya 30 años. Esta empresa fue fundada en Zaragoza en 1992, imparte cursos particulares y a empresas en las áreas de idiomas, diseño de gestión, marketing, recursos humanos, riesgos laborales, habilidades directivas y nuevas tecnologías, tanto de forma presencial como online. Organiza todo tipo de cursos de idiomas y años académicos completos en Estados Unidos, Canadá, Inglaterra e Irlanda para niños, jóvenes y adultos. Actualmente dispone de 10 centros repartidos entre Zaragoza, Madrid, Calatayud y Jaén. Javier Floristán Zapatería es diplomado en interiorismo, gerente, CEO y socio fundador de La Mafia se sienta a su mesa y también presidente de AFA, la Asociación de Franquiciadores de Aragón. También es consejero de la junta directiva de AECO. Con La Mafia se sienta a su mesa nació de un viaje a Italia con una idea muy clara del concepto italo-mediterráneo de calidad. Y en septiembre del año 2000 inauguró el primer restaurante de la marca. Una oferta tentadora que nadie podía rechazar, basada en una gestión 360 grados cubriendo todas las necesidades para lanzar el concepto al éxito. En 2006 decidió apostar por la creación de otras marcas de restauración en concepto de franquicia y así nace la croqueta de tapas, mostaza de bocadillos, la barbacoa de carnes a la brasa, abriendo un total de 14 locales con estas enseñas. A finales de 2009 variaron su estrategia y decidieron centrar objetivos en el impulso de La Mafia se sienta a la mesa, consiguiendo doblar las aperturas realizadas en los 10 primeros.
En la actualidad y con dedicación plena a este grupo de la mafia se sienta a la mesa, dirigió la marca, actualmente con casi 50 locales operativos más un obrador propio de 4.000 metros cuadrados en San Mateo de Gállego. La boutique Italian Food, con 8 tiendas operativas, y desde noviembre también un local en Madrid de la marca D'Italy. Para cada una de las marcas de restauración hay una estrategia de expansión potente y definida. También Javier participa como ponente en diferentes ferias especializadas en restauración. Diplomado en interiorismo y decoración, es jurado en los premios más importantes de restauración. Así que, sin más, si os parece, empezamos en este caso por Javier Floristán, presidente de AFA. Cuando quieras, Javier. Bueno, lo primero de todo, como has comentado, que en la mafia era el local número 49, el martes abrimos el local número 50, que es el primer local después del confinamiento, ¿no? Bueno, quizás yo voy a dar una visión global de lo que sería el sector de la franquicia en Aragón, luego comentar también lo que sería el sector de la restauración a nivel nacional, que lo componemos más de 300.000 locales, y luego pues comentar un poquito lo que sería en el momento que nos encontramos con la mafia. En cuanto a lo que sería AFA, pues en Aragón estamos 52 empresas franquiciadoras, de las cuales 20 pertenecen a AFA, y Aragón siempre ha sido una de las provincias con más enseñas registradas en el número de habitantes a nivel nacional. Lo más representativo en Aragón pues serían los sectores de alimentación, restauración y temas educativos, que concretamente pues, las 3 personas que estamos hoy aquí representamos estos sectores. Bueno, estos días como hemos estado en contacto con los compañeros de AFA, pues ver cómo nos ha afectado el COVID, porque nos ha afectado de manera diferente a cada uno de los sectores, ¿no? En el ejemplo de hostelería, hemos estado cerrado toda la hostelería al 100% en fase 1, así que hemos tenido 0 ingresos, han sido meses muy, muy duros. Actualmente empezamos a abrir ahora varios de los locales a nivel nacional, y las ventas en estos momentos, pues respecto al año anterior, en esta misma semana que ya hay varios locales abiertos, si sumásemos, por ejemplo, en nuestros 50 locales, estaríamos con un 25% de ventas comparables respecto al año anterior, o sea que nos queda mucho camino por recorrer. La previsión de media de facturación anual para el sector de hostelería se prevé que bajemos alrededor de entre el 40 y el 50% las ventas. Con lo cual, pues bueno, luego comentaré algún aspecto más en la parte del sector de hostelería. Respecto al tema de servicios, pues nos encontramos en AFA, pues tenemos autoescuelas, tema de ocio, inmobiliarias, etcétera. Gran parte pues tampoco han tenido actividad con el COVID, con lo cual ingresos 0, pero sí que se está volviendo a la normalidad. Y bueno, pues todos con menos ingresos, pero he hablado esta semana con varios de ellos y con muchas ganas de volver a la normalidad. Y de alimentación, bueno, pues José nos comentará, pero sí que ayer que hablaba con él, nos comentaba que prácticamente han bajado muy poquito las ventas. Quizás los resultados de las cuentas de explotación pues no son iguales, porque hay más gastos, ¿no? en la parte de las medidas que hay que tomar. Pero bueno, en líneas generales la alimentación no ha cerrado y las ventas, la media creo que están en un menos 8%. Por cerrar este aspecto de la asociación de franquiciadores, yo creo que hay 2 aspectos esenciales en las franquicias aragonesas. Lo primero es que todos nos hemos marcado un objetivo muy claro, y es no dejar caer a ningún franquiciado de nuestra enseña. Hablando con todos, ha sido un objetivo muy claro y hemos estado apoyando en todo momento al franquiciado. Y yo creo que el segundo aspecto y la palabra clave de la franquicia aragonesa es la resiliencia, es la capacidad que tenemos los aragoneses a adaptarnos a los cambios, superar las adversidades y la permanencia de nuestros negocios. Entonces, bueno, con eso cerraría lo que es la parte de las franquicias de Aragón. En cuanto a lo que es el sector de la restauración, como decía antes, estamos 300.000 bares. A día de hoy, los datos que tenemos es que es muy probable que el 20% de la hostelería no vuelva a abrir la persiana, o que abran la persiana y en los próximos
4 o 5 meses tengan que cerrar. Estamos hablando de una media de unos 75.000 bares. Sí que parece ser que la restauración organizada pues va a ser menos afectada. ¿Por qué? Porque teníamos los deberes hechos, ¿no? Entonces sí que va a perjudicar mucho sobre todo al bar de barrio, y es una pena, ¿no? Porque a todos nos encanta pues, poder consumir en los bares de nuestra zona. Hay que tener en cuenta que la hostelería junto al turismo y un poco ya por debajo la automoción van a ser los sectores más desfavorecidos, ¿no? en esta crisis. Para ello pues, se ha creado en Desde Madrid un grupo de expertos a través de asociaciones como AECOC, como FIAB, que es de bebidas, como marcas de restauración, para presentar propuestas del sector al gobierno. Concretamente, pues, yo estoy dentro de ese grupo y bueno, pues estamos trabajando todas las semanas 2-3 horas prácticamente cada 2-3 días y bueno, pues en estos momentos estamos intentando que nos amplíen para el sector el tema de ERTES, porque tenemos la necesidad de que esa ampliación pues como mínimo sea hasta septiembre, aunque estamos intentando que sea hasta Navidades para los sectores más desfavorecidos. Y por último, la parte de restauración, bueno, ¿cuáles serían las claves? Yo creo que la clave para el sector es que tenemos que tener una visión a largo plazo, porque al final la crisis pues, no está para quedarse. Sí que es cierto que las marcas que lo hagan bien es muy probable que salgan reforzadas, porque además, como decía antes, es posible que haya más confianza en el sector de la restauración organizada, pero nos vamos a encontrar ante un nuevo escenario, ante cambios de patrones y nuevos momentos de consumo, y creo sinceramente que para la hostelería es el momento para poder cambiar algunas reglas de juego que llevamos muchos años trabajando en las mismas. Y por ejemplo hay 2 nuevos canales de venta que se abren para el sector, que sería el tema de delivery y el tema de takeaway. El tema de delivery ya venía creciendo en estos 2 últimos años, era un crecimiento impresionante, ¿no? a nivel internacional y también a nivel nacional, y creo que hay una oportunidad que sería el takeaway. Y para eso estos meses, por ejemplo, en nuestro caso lo que hemos hecho es digitalizar, ¿no? En la parte tecnológica, pues trabajando las cartas QR, pasarelas de pago, plataformas de pedido, con la idea de que el cliente desde su oficina pueda entrar en nuestra web, pueda realizar el pedido, el pago y simplemente pues, le saque el camarero a la puerta la comida. Con lo cual, esto creo que podría estar para quedarse y es una nueva oportunidad que nos podemos encontrar en el sector. Y por último, bueno, pues sí que en la parte de hostelería, el eslogan que, como decía antes, que estamos trabajando es hostelería segura. Yo creo que hemos hecho bien los deberes, creo que hemos marcado muy claros cuáles son los protocolos de seguridad e higiene, muy por encima de otros sectores, porque quizás estaba muy focalizado en hostelería y estamos con separación de mesas de 2 metros, cartas QR para que el cliente no toque las cartas físicas, desinfección constante en las mesas, formas de pago para no pagar en efectivo, mascarillas en los camareros, todo el tema de lavavajillas lo lavamos a más de 80 grados. Estamos aplicando todos los protocolos de la recepción de mercancía para cuando entren en cocinas. O sea, creo que sinceramente la hostelería ha hecho muy bien los deberes y desde aquí pues animo a todos a que puedan ir con tranquilidad a cualquier bar o a cualquier restaurante. Y la tercera parte pues, sería la mafia, ¿no? Cómo nos encontramos o cómo nos encontrábamos antes de la crisis. El principio de año había sido súper bueno, estábamos en ventas comparables aproximadamente de un más 20%, que no lo habíamos visto esto pues, desde hace prácticamente 10 años. Y de repente, pues bueno, pues nos encontramos en que teníamos que cerrar. El principio de año habíamos abierto 3 locales operativos, habíamos firmado alguno que, por ejemplo, el que comentaba antes en Alicante, que estaba firmado y lo que hemos hecho hacerlo ahora en el COVID para abrir, pero sí que es cierto que teníamos otros 8 o 9 locales para abrir y algunos de ellos lo que están haciendo es esperar y seguramente pues, esperar a finales de año o a principios del 2021 para poder abrir sus puertas, pero sí que hay que tener en cuenta que de momento no se han caído, con lo cual
pues eso es positivo. Nosotros con la Mafia hemos estado abiertos de los 50 locales con 10 unidades a nivel nacional, porque hemos hecho un servicio de delivery y bueno, el resto pues empezamos a abrir a partir principalmente de esta semana. Sí que transmitiros, ya que estamos en Aragón, que nuestros locales de la Mafia de Zaragoza se van a abrir la semana que viene, el día 12, los dos locales, con lo cual animo a todos a que podáis venir a visitarnos. Y bueno, termino con cuáles quizás han sido las novedades principales que hemos estado trabajando en estos meses de confinamiento, que no han sido pocas en la Mafia. Sí que hemos trabajado muy claro cuáles iban a ser las medidas de protocolo y de seguridad, como decía, pues todo el manual de protocolo, hemos hecho mascarillas con nuestra marca, hemos puesto pegatinas en las mesas de las terrazas para que el cliente no toque cartas y pueda hacer con QR y le salga la carta. Hemos cambiado los manteles en las mesas de un solo uso para explicar en el propio mantel cuáles son las medidas que estamos haciendo de protección y también la carta de QR. Hemos hecho mucha formación, hemos cambiado todo el formato de formación con la idea de que más de los 600 trabajadores que tenemos en la compañía puedan o aprovechen estos meses para formarse y volver con las pilas muy cargadas y, por supuesto, pues también toda la parte de pegatinas de seguridad en local, etcétera, etcétera. Esto en cuanto a la parte de protocolo. En la parte de la estrategia que hemos trabajado, porque yo creo que estos meses, como hablamos antes, era momento de trabajar muy bien la estrategia y los planes de acción para la vuelta, pues aparte de esa estrategia de seguridad para dar al cliente tranquilidad cuando entre por nuestros restaurantes, sí que teníamos que trabajar porque, como has comentado antes, la Mafia se abrió en el año 2000, con lo cual este año era nuestro 20 aniversario y estamos preparando hacer una campaña para todo el año. Y bueno, pues lo que hemos hecho es parar esa campaña y como realmente la apertura fue en septiembre del año 2000, pues en septiembre intentaremos hacer una campaña de ese 20 aniversario. Sí que lo que vamos a hacer es que vamos a sacar una carta especial en ese mes de septiembre, pues hasta final de año, que le denominamos carta 20 aniversario, con 10 de los platos que hemos ido quitando a lo largo de estos años, pues que vuelvan a salir a esta carta para recordar un poco pues al cliente estos 20 años. También, como decía antes, pues hemos trabajado en un nuevo canal de venta que es el Takeaway. Quizás a nosotros nos ha pillado en buen momento porque ya veníamos trabajando en la parte tecnológica. Muchos de los que nos conocéis sabéis que somos una empresa, yo siempre digo que casi somos más una empresa de tecnología que de hostelería, y hemos podido salir con este desarrollo de pedido a través de nuestra web, en el cual pues, el cliente puede ver todos los platos, puede pagar, como comentaba antes, y también hemos desarrollado un nuevo packaging con la idea de que el cliente en el Takeaway pues, se pueda llevar una especie para que pueda consumir no solo en la oficina, sino incluso que pueda consumir o se lo pueda llevar al parque, una especie de picnic, ¿no? de caja de picnic que es muy chula. Pues bueno, esa es un poco la parte estratégica que hemos trabajado, o sea, formación, el tema de cliente, marketing, 20 aniversario, etcétera. Y por último, pues las herramientas que he comentado, ¿no? Las cartas QR, pasarelas de pago, plataforma de pedidos, etcétera. Y sobre todo, pues están muy cerca de los franquiciados, hemos estado hablando con ellos continuamente y también hemos hecho un ejercicio de responsabilidad de realizar un vídeo diario de 5 a 6 minutos y hemos estado durante 40 días, efectuando los fines de semana, colgando un vídeo con todas las novedades que nos íbamos encontrando en el sector y explicando todo esto que he comentado, toda la estrategia que íbamos a sacar a partir de la vuelta. Con lo cual, con esto, bueno, pues doy paso a mis compañeros. Pues muchas gracias, Javier. Hemos escuchado ya la versión del sector de restauración y damos el salto hacia el sector de la educación y la formación. Contamos con Cristina Barato, que es la directora ejecutiva de Enseñalia. Un segundo, por favor. Un segundito. Perdonad un momento. A ver, un momentito, por favor. Bueno, en primer lugar, gracias Aliaf, gracias Jesús por vuestra invitación. Realmente creo que en un momento tan importante como este es una buena oportunidad realmente para poder compartir experiencias
y sobre todo en un momento en el que creo que las colaboraciones van a ser muy importantes en esta sociedad, y pensar en el momento en que todos tenemos que pensar en un momento de colaborar y de poder ayudarnos a nivel tanto regional como a nivel nacional. O sea, pensar de una vez en nosotros para poder de alguna manera en la estrategia de todas las empresas contar con colaboradores, de gente que puede aportar mucho y que hasta ahora a lo mejor no habíamos pensado. Realmente yo os voy a contar un poco cómo ha sido nuestra experiencia como empresa, todo lo que nos ha aportado, la parte positiva y la parte negativa, porque realmente creo que nosotros no estábamos preparados como sociedad. Muchas de las reacciones primarias al principio fueron unas reacciones de negación. Recuerdo que una profesora nuestra de chino, de nuestro departamento de chino, en febrero nos planteó que qué pensábamos hacer ante la nueva situación, porque verdaderamente ella, claro, ella con sus orígenes veía la situación de una forma completamente diferente. Yo en ese momento le dije, bueno, ¿qué quieres que hagamos? Estábamos en febrero, aunque nosotros tenemos una determinación de cerrar, si el resto del país no reacciona, tampoco podemos aportar mucho. Ella en ese momento me dijo que para ella lo más importante era sin duda la salud y la familia, y no le importaba la parte económica, y que a partir de ese momento dejaba de trabajar. Me acuerdo que esa misma semana yo estaba en Madrid y un negocio cerca de casa, regentado por una familia de chinos, debajo de casa desapareció de la noche a la mañana. O sea, 300 metros de local, lo dejaron vacío en una noche. Mi familia, que vive en Italia, me pedía mascarillas porque allí no encontraban. Yo creo que nosotros mirábamos las calles de Wuhan, pero realmente no pensábamos que esto pudiera suceder en nuestro país, ¿no? Y creo que todavía a día de hoy muchos nos preguntamos ¿qué se podría haber evitado este drama que estamos sufriendo de haber tomado medidas a tiempo. Quizá a lo mejor mi profesora de China tenía razón. Nos hemos acostumbrado a oír una cifra de fallecidos escalofriante, y nosotros que trabajamos mucho en el sector también de los niños, si estas cifras estas pérdidas hubieran sido de niños, no quiero ni pensarlo. Yo al principio sentí mucho miedo. La verdad es que tengo que reconocer que lloré mucho. Sentí de repente como 30 años de nuestra empresa familiar podían derrumbarse, pero creo que el sentimiento de responsabilidad ante el cuidado de los míos, de mi familia, de nuestro equipo, me hicieron ser más fuerte. Nuestros objetivos fueron claros desde el principio. La seguridad de nuestros alumnos, la primera. Intentar estructurar lo más ágilmente la empresa para poder soportar la situación. Sobre todo, se trataba de que el barco siguiera flotando. Tomamos decisiones sobre nuestro personal que en 30 años no hemos tenido que tomar, y sin duda fueron momentos muy duros. Pero también era muy importante no dejar ni un solo día a nuestros alumnos sin clase. Sobre todo, estar allí acompañándoles en momentos muy difíciles. La reacción enérgica de todo el equipo fue espectacular. Tengo que estar muy agradecida a todo el equipo. Y desde entonces, la dirección de la empresa no hemos parado de trabajar 7 días a la semana en jornadas de 12 y 14 horas al día. Creamos un gabinete de crisis porque es importante, primero, cambiar todos nuestros procesos y preparar una nueva estrategia, unir todos nuestros centros y dar un servicio centralizado, volcar toda nuestra experiencia presencial al mundo online. Creamos un equipo con todos los jefes de estudio que daban soporte y formación al resto de profesores, porque tenéis que pensar que no es lo mismo la formación presencial que la formación online. Un profesor, a lo mejor, que está acostumbrado a la parte presencial, a lo mejor una determinada edad, le puede asustar, a lo mejor, trabajar a través de una pantalla, y puede ser complicado y a lo mejor en un momento determinado quedarse incluso paralizado. Entonces es importante darle seguridad, darle estrategias y darle sobre todo formación con herramientas digitales. Y luego, sobre todo, muy importante fue crear un equipo de soporte técnico y un equipo de atención al cliente. Al final se trataba de dar el servicio offline a la formación online. Esto ha sido realmente lo más costoso a nivel económico, porque la estructura de la formación offline evidentemente es muchísimo más costosa que la formación online. Pero sin duda yo creo que ha sido la clave del éxito, porque volcar de la noche a la mañana casi 2.000 alumnos que no estaban acostumbrados a recibir una formación online, verdaderamente era
era costoso, era realmente enfrentarnos a una nueva situación en la que a lo mejor la tecnología no era la adecuada, los medios, en la que estábamos de repente conviviendo la formación con el teletrabajo y las familias realmente no estaban preparadas, con lo cual era muy importante estar allí con ellos. Primero, cerramos el centro de Madrid Retiro porque primero cerraron los colegios en Madrid y después seguía Zaragoza. Recuerdo que el fin de semana el centro de Gran Vía era un constante ebullición de personal. Todo el mundo recibiendo formación, todo el mundo preocupándose de sus compañeros y que verdaderamente todo el mundo el lunes estuviera preparado para poder dar un servicio impecable. Exportamos todos nuestros alumnos al mundo online y formamos y trabajamos la motivación del equipo. La sensación realmente fue como un tsunami, como si quedara una sola oportunidad para escapar de lo que se nos venía encima. Y de repente nos encontramos con una transformación de la empresa que en condiciones normales hubiera llevado muchísimos meses de trabajo y de reuniones. Una de nuestras prioridades siempre en Enseñalia ha sido trabajar desde cualquier punto del mundo simplemente con una tablet. Y quizá nunca nos imaginamos que ese empecinamiento podría ayudarnos en todo momento, en un momento tan importante como este. Las 2 primeras semanas fueron el empezar a trabajar con Zoom, pero nos dimos cuenta que enseguida necesitábamos más, que enseguida si queríamos dar un verdadero servicio y queríamos dar una metodología online mucho más completa, deberíamos implantar una plataforma colaborativa en la que ya estén trabajando nuestros profesores y nuestros alumnos, y fijaros que en 2 meses ya estamos con una nueva actualización, ya estamos invirtiendo en programación para poder de alguna manera actualizar y poder tener más recursos en lo que nuestros profesores cada día van colocando material, porque al final los libros han desaparecido, estamos trabajando todo con material digital y es importante sobre todo el que todos podamos utilizar esos recursos en el aula y que todos los alumnos puedan salir favorecidos y disfrutar de esos recursos. A pesar de que no estábamos preparados, de la noche a la mañana todos nuestros alumnos estaban al otro lado de la pantalla. La verdad es que lo que nos ha aportado en este momento a la experiencia de cliente es claro. Primero, la primera semana fue Zoom, lo que entró en nuestras vidas, y las familias nos permitieron entrar en sus casas. Es así, no es lo mismo tener un alumno aquí en clase sentado que conectarnos con la familia y realmente vivir momentos en los que creo que todos, aun en el caso de la gente que no haya tenido ningún problema a nivel de salud o a nivel profesional, todos nos hemos sentido como una montaña rusa. Hemos tenido momentos más álgidos, momentos de tristeza, momentos de preocupación y sobre todo de incertidumbre. Y el estar ahí con ellos ha sido importante. Me comentaban los profesores, los 5 minutos primeros de clase era como hacer una terapia de grupo. Tengo que dar las gracias y sobre todo ha sido muy, muy gratificante que nos han permitido entrar en casa de nuestras familias. No hemos parado de recibir palabras de agradecimiento. El permitirles no perder ni un minuto de clase y aprovechar al máximo ese tiempo de confinamiento. Realmente hay gente que tenía un parón en su trabajo, estaban con ERTES, o gente que a lo mejor se ha podido organizar de alguna manera, o niños que tenían muchísimo más tiempo libre, y los padres y los adultos han aprovechado este tiempo para formarse y adquirir a lo mejor destrezas que no habían desarrollado. Por ejemplo, el mundo de los idiomas también ha sido unos meses importantes para que la gente de una forma mucho más intensiva haya trabajado. Y niños que, por ejemplo, en este periodo han aprovechado pues, para hacer formación que a lo mejor a lo largo del año a lo mejor no les da tiempo, como por ejemplo programación, mecanografía, música, y hemos llegado a muchos puntos del país. Especialmente en el caso de los niños de 3 años, los padres han colaborado muy activamente y han estado allí junto a sus hijos, porque claro, son niños muy pequeños, y los padres han estado ayudando en las clases y la verdad que creo que el esfuerzo ha valido la pena. Todo esto yo creo como experiencia de cliente es algo que no debemos dejar a un lado y debemos analizar y tener en cuenta. Las ventajas de la transformación, durante dijéramos, ¿qué podemos sacar? La parte positiva. Las ventajas de la transformación han sido, primero, ha sido posible que nuestros profesores nativos hayan podido seguir trabajando incluso desde su casa, desde Inglaterra, desde Irlanda, desde Alemania, han preferido pasar el confinamiento con sus familias y han seguido en contacto con nuestros clientes. Esto nos permite que no haya barreras que no haya fronteras a la hora de seleccionar docentes cualificados
y gente especialista. Ya no hay límites en el mundo de la formación. Y además, llegar a clientes en cualquier parte del mundo. Recuerdo clientes que a lo mejor han estado durante meses con nosotros y de repente a lo mejor han interrumpido la relación, pues porque a lo mejor mandaban a los hijos a estudiar el año académico al extranjero, a Suiza. Y estando allí los críos, pues como también se han quedado sin clases y se han permitido a lo mejor quedarse, nos han pedido continuar con la formación con ellos. Y hemos mantenido constante servicio, clases, y la verdad que ha sido, yo creo que gratificante, y sobre todo la sensación de que no han perdido este año de formación, sino al revés. Muchos lo han aprovechado muchísimo. Y sobre todo, yo creo que es un momento de colaboraciones estratégicas importantes. Creo que es muy importante lo que otros partners, otras empresas podemos unir fuerza y podemos de alguna manera salir más reforzados. Por ejemplo, en nuestro caso, una colaboración importante ha sido con la Universidad de Cambridge. Ellos han potenciado la difusión del nuevo examen que han sacado, el examen LinguaSkill, lo cual permite certificar el nivel de idioma. Nos ha permitido, sobre todo, porque hemos trabajado mucho con ellos, el implementar en nuestra plataforma un sistema de control remoto que trabaja con inteligencia artificial para que podamos examinar a los alumnos desde casa. Y esto yo creo que es un paso de gigante. Examinamos todos los días alumnos nuestros del centro que al final del curso necesitan una certificación. Examinamos a gente que a lo mejor está en Inglaterra y en Francia, gente española que está allí, que a lo mejor se ha quedado por Erasmus o a lo mejor está haciendo un doctorado, pero que son gente que necesita un examen, una certificación, y que a la vuelta cuando vengan a España van a necesitar presentarlo para un máster, para licenciarse en la carrera. Esto nos está permitiendo que la gente no pare, que la gente aproveche el tiempo y que siga con su vida, con su rutina, con su día a día, que no paralice sus planes. Además, nos ha permitido en el mundo de la empresa participar en procesos de selección, porque sin duda esto permite que las empresas puedan de alguna manera valorar la destreza que necesitan que exigen a sus candidatos para acceder a ese puesto de trabajo. Sinergias como, por ejemplo, partners internacionales. Por ejemplo, en Canadá. En Canadá, por ejemplo, nos está permitiendo que nuestro programa de Work and Study, que hasta ahora se realizaba al 100% en Toronto y Vancouver, ahora ya podemos empezar desde casa. Nuestros alumnos empiezan a trabajar aquí en su casa, aquí en España, y en el momento que se abren las fronteras podrán decidir si quieren trabajar su parte de estudios, terminar su parte de estudios aquí, o si la quieren finalizar allí. Pero lo que sí que está claro es que cuando terminen la parte de formación, van a realizar su parte de prácticas en empresas canadienses. Esto es muy importante. Chavales que a lo mejor terminan la carrera ahora. Bueno, hay gente más mayor que quiera tener una experiencia en otro país, practicar su inglés. Yo creo que es importante el saber que después de los estudios aquí vamos a poder mandarlo allí a una empresa y pasar 1 año o 2 años para poder completar su formación y pasar este mal momento que nos vamos a encontrar ahora después del confinamiento. ¿Hacia dónde vamos en el mundo de la educación? Es una pregunta que nos tenemos que hacer. La crisis ha creado, yo creo, un punto de inflexión y de reflexión para todos. Y el punto yo creo que la formación, el mundo de la formación va a adquirir una relevancia más que nunca, porque deberemos adaptarnos a una nueva sociedad y a unas nuevas necesidades. La formación deberá ser mucho más inclusiva y más equitativa, y además todo esto va a contribuir a una sociedad mucho más sostenible, porque también vamos a acostumbrarnos, vamos a introducir la digitalización y van a desaparecer, yo recuerdo las miles de fotocopias que todos los meses repartimos en nuestros centros. Ahora el contenido va a ser digital, creo que va a ser mucho más ágil y sin duda vamos a contribuir socialmente, seguro. El mundo de la educación realmente ha avanzado en 20 años, los 20 años pasados ha avanzado en 2 meses. Y creo que la realidad es que nadie estaba preparado para ello. Todo el mundo vendíamos online, todo el mundo teníamos un porcentaje de nuestra formación online. Pero este cambio tan brutal que hemos tenido que afrontar todas las escuelas de negocios, las academias, los colegios, las universidades, creo que realmente no estábamos preparados para ellos. Nos vamos a encontrar con que el 65% de nuestros alumnos van a trabajar en todo lo que todavía no existe. Con este cambio nos vamos a encontrar con unas nuevas necesidades y tendremos que desarrollar habilidades, crear cerebros flexibles, frescos y adaptables a ese mundo cambiante y competitivo. El COVID-19 ha acelerado este proceso de digitalización. Pero realmente lo que queremos es un mundo 100% digital.
En nuestra empresa vamos a apostar por la metodología Blended Learning, porque creemos que una cosa no va a sustituir a la otra. O sea, creemos que lo perfecto realmente es hacer compatible la parte presencial con la parte online. Lo que sí que tenemos claro es que va a ser más que nunca importante la experiencia del usuario y que tenemos que hacerle vibrar, que tenemos que comprometernos con una evolución constante. No podemos pararnos. No solamente se debe estudiar para obtener un título, el alumno tiene que disfrutar y a partir de ahora él va a ser el protagonista. En los centros tendremos limitación de alumnos y nuevos espacios y en los hogares espacios adecuados, mejor conectividad y más dispositivos. Desgraciadamente, los alumnos que se han caído por el camino no ha sido porque no les ha gustado la metodología online, que evidentemente todo el mundo está hecho para estudiar online, porque cada perfil de alumno verdaderamente tiene necesidades diferentes y es una cosa que tenemos que atender todos. Pero sí que es cierto que la falta de a lo mejor de unas conexiones con suficiente capacidad y a lo mejor más dispositivos nos hubieran permitido a lo mejor que hubiera gente que a lo mejor hubiéramos podido darle continuidad. Daros cuenta que la teleformación en muchos casos han tenido compatibilidad en la familia, la conciliación familiar y que muchas veces los padres nos decían espera que salgo del ordenador del trabajo para dejar a mi hijo el ordenador. Estas cosas es normal, han pasado y bueno, como os digo, estamos muy agradecidos de que la gente se haya podido organizar para continuar con la formación. El modelo de franquicia realmente en los últimos años nosotros ya veníamos transformando este modelo de negocio por la experiencia que hemos tenido. Ahora mismo estamos más trabajando en el tema del corner y creo que verdaderamente el cambio va a ser radical. Ya no van a ser el perfil del franquiciado que hasta ahora teníamos en mente, a lo mejor el empresario, el inversor, ya no va a ser tan importante. Ahora mismo nosotros estamos más invirtiendo como negocio en plataformas digitales. Y para nosotros va a ser más importante que la figura, que probablemente a lo mejor el candidato, la persona que nos gustaría con la de compartir negocio sería más el docente con capacidad de gestión. Porque nosotros ya nos vamos a ocupar realmente de ponérselo fácil para que para él la parte comercial y la parte de gestión no sea tan imprescindible en su negocio. Vamos a centralizar en nuestra central de Enseñaria toda esa parte comercial, esa parte que tanto tiempo nos quita en el día a día. Realmente ellos van a ocupar únicamente de la docencia. Y sobre todo tenemos que crear unidades que atendiendo a unos parámetros más importantes para soportar una futura pandemia en el futuro. O sea, no sabemos lo que nos puede llegar y realmente tenemos que estar preparados porque la situación es muy dura y realmente todavía creo que no sabemos lo que nos espera de aquí a unos meses. Pensar que para nosotros estamos en un momento muy delicado porque nos enfrentamos al verano ahora. Los cursos internacionales se han suspendido todos. Vamos a lanzar los primeros campamentos, teniendo mucho las medidas de seguridad, porque verdaderamente los padres lo están demandando. Cada día nos llaman padres que necesitan de alguna manera buscar una solución para atender a sus hijos mientras ellos están trabajando. Y nosotros, bueno, pues al final hemos tomado la determinación de tener en cuenta las necesidades de nuestros clientes y sacar campamentos. Pero entramos en un momento, para nosotros es el momento más flojo del año, contando con que el departamento, como os digo, de internacional, ha desaparecido durante este verano. Esperamos que en septiembre todo coja normalidad y que podamos empezar ya a mandar a los niños a estudiar años académicos fuera. Y bueno, por eso para nosotros también va a ser muy importante las medidas que el Gobierno tome y el apoyo que nos dé para poder mantener nuestras estructuras, nuestro personal. De aquí a diciembre va a ser complicado. En septiembre empezaremos con la vida, esperamos con la normalidad. Y bueno, a ver si conseguimos de alguna manera que haya una continuidad, que no haya ningún problema. En resumen, yo os diría que ha sido una extraña experiencia, pero que todos debemos traer un mensaje positivo. Sin duda nos queda un panorama muy difícil que afrontar, pero también de valorar y disfrutar de las pequeñas cosas como es estar en familia en casa con una copa de vino, con una pizza de la mafia o unos platos preparados de pan y shop o bueno, de toda la hostelería que tenemos en nuestra ciudad o en la que nos rodea y la que estamos muy agradecidos. Yo siempre digo que gracias a la hostelería, que gracias a todos los que nos han mantenido la alimentación, todos los sectores que han estado independientes de nosotros. Y si el trabajo nos lo permite, porque qué duda cabe que el trabajo nos ha absorbido demasiado tiempo en nuestras vidas,
igual empezamos a poder disfrutar del slow living. Yo de momento todavía no lo he conocido, pero espero que podamos empezar una nueva vida y empezar a disfrutar de él. Si me permitís, me gustaría compartir con vosotros un pequeño vídeo que me han preparado nuestro departamento de música. El departamento de música de Enseñalia nació hace un año y es un poco el proyecto es el hijo pequeño de Enseñalia y como un modelo de empresa joven. Entonces, me gustaría compartirlo con vosotros. Si me permitís, si hay tiempo todavía, no sé, Pilar, Jesús. Sí, por supuesto. Adelante. Pues un poco para que veáis lo que es la transformación de una empresa pequeñita, de un departamento pequeño en lo que será, pues bueno, el nuevo momento. Entonces, un momentito que os voy a compartir el vídeo. A ver, un segundo. A ver. En Enseñalia estamos a punto de cumplir 30 años. Hemos formado a más de 30.000 alumnos y hace apenas algo más de un año decidimos empezar nuestra andadura en el mundo de la música. A día de hoy estamos en el mundo online y contamos con un equipo súper preparado. Si en algún momento contaste con nosotros, gracias de corazón. Este mensaje va dirigido a todos los que amáis la música. Los que sumergís en vuestro mundo cuando os ponéis unos auriculares y le dais al play. Los que superáis vuestros problemas escribiendo y creando, o los que no paráis de trabajar ni un festivo, solamente por ser profesionales y hacer las cosas bien. Y esto es algo muy importante, ser profesional y estar orgulloso de lo que uno hace. Si no lo estás, párate a pensar un segundo e intenta identificar qué es eso que estás buscando. Es posible que no esté tan lejos. Y cuando lo encuentres, créeme, serás mucho más feliz. Afortunadamente, la gente que me rodea tiene un talento tremendo. Estoy muy orgulloso de todos ellos. Te estoy hablando de mi equipo, y si has trabajado con nosotros, seguro que sabes de lo que hablo. Solo espero que además de haber logrado tus objetivos o de haber dado los primeros pasos hacia tu sueño, hayas disfrutado con nosotros y haya merecido la pena el tiempo invertido juntos. No son momentos fáciles para nadie, y menos aún para los artistas o los que queréis serlo. Esto consiste en trabajar codo con gente que entiende lo que hacemos, y eso a día de hoy resulta muy complicado. Así que ahora mismo toca quedarse en casa y sobre todo no parar de trabajar. Es posible que la situación no sea la idónea, pero debemos confiar en que merecerá la pena. Ser positivo o negativo ante las adversidades depende de uno mismo. Que no cargues las culpas a otros y ser el más currante en las salas siempre. Llevamos trabajando día y noche durante este último mes para ofrecerte todo lo que sabemos hacer con el máximo cariño y con la mayor profesionalidad posible. Y estamos revolucionando una empresa de los pies a la cabeza antes de lo previsto, únicamente para que nos sientas a tu lado siempre, sin importar dónde estemos. Dejamos de trabajar solamente en Madrid y nos abrimos al mundo online para que ese amigo que vive tan lejos pueda disfrutar de lo mismo que tú, también para que vuestros momentos en casa sean más llevaderos. Juntos saldremos de esta, pero hasta entonces puedes seguir confiando en nosotros. Bueno, pues eso es todo. Un poco Pues por muchas gracias, Cristina, por acompañarnos con la música, que siempre es bienvenida y en este confinamiento a muchos nos ha dado buenos momentos. Y continuamos con el sector de actividad que probablemente ha estado más activo, como es el sector de la alimentación. Todavía contamos con una referencia aragonesa como Spanish Shop y con la presencia de su director comercial y de franquicias, José Rebola. Buenos días a todos. Muy bonito el vídeo, Cristina, muchas gracias. Lo primero, agradecimientos a IAF por contar con nosotros. La verdad es que este programa que habéis organizado de más cerca pues tiene el listón muy alto y la verdad es que es un placer estar aquí. He preparado una charla en la que intercalo pues, nuestra visión sobre la franquicia y nuestra experiencia personal, porque entiendo
que todo puede aportar y puede ayudar a que otras personas pues puedan tomar sus ideas o lo que sea. Para nosotros, el sistema de franquicia ha sido una auténtica tabla de salvación para nuestros asociados. Yo entiendo que el inversor confía en que el franquiciado sepa cómo resolver cualquier situación y esto debería de ser así. Realmente, la pandemia, como ya hemos comentado, pero surgió como un tsunami, ¿no? Nadie la esperaba, es verdad que se hablaba, esto pasaba en China, esto pasaba en Italia, y quizás, pues bueno, los que lo tuvieron que ver en España y habernos advertido y habernos puesto en guardia, pues bueno, pues no lo hicieron, no vamos a hablar de eso hoy, pero realmente no había tiempo que perder. Realmente se ha puesto a prueba el sistema de franquicia y nuestra primera acción consistió en ser conscientes, en estar seguros, en convencer a todos nuestros asociados que las tiendas, no había ninguna duda, tenían que seguir estando abiertas. Pensar que esto pasó de un día para otro realmente, que mucho personal pensaba, pero yo puedo salir a la calle, yo puedo ir a trabajar, ¿me va a pasar algo si voy a trabajar? Y todo ese miedo inicial. De la noche a la mañana nos encontramos en una situación muy extrema. Ese primer fin de semana, sin tiempo de preparación, ya lo pasamos aquí en las oficinas. Fue un fin de semana muy, muy intenso. Teníamos que estar atentos a mucha información que circulaba por las redes. Había que ver cuál era la buena, había que guardar un metro de distancia. Luego ese metro de distancia ha sido 1,5 metros, ahora son 2. En ese momento no sé si había que usar mascarillas, que si no. No sabíamos cuánto nos iba a afectar, si al día siguiente los clientes iban a salir a la calle a comprar pan. Nosotros seguimos las indicaciones principalmente de la Organización Mundial de la Salud. En ese momento era lo que se tenía, ¿vale? Y bueno, a día de hoy también puede que sean muy fiables. La verdad es que fue ese fin de semana una sensación muy extraña. Estábamos aquí con esa sensación de estar encerrados, las calles ya estaban vacías, la vuelta a casa ese domingo por la noche. La verdad, llegué a casa y ese camino de vuelta solo por la ciudad, que no había nadie en las calles, fue muy extraño. Fue una sensación mala. Respecto de la franquicia, yo recuerdo cuando empezamos y nos embarcamos en esta aventura hace 20 y tantos años, yo recuerdo cuando salíamos a vender la franquicia que se hablaba siempre de que la franquicia tenía que tener 4 características principales. Una era que fuera singular, que fuera original. Otra era que fuera clonable, que fuera repetible, que se pudiera establecer en otros sitios. También tenías que tener un know-how transmisible, un sistema de trabajo que tú pudieras enseñar a tus asociados y que pudieran gestionar su negocio. Y, por supuesto, la rentabilidad. Y después de todo esto, hemos descubierto que además las franquicias tienen que ser resistentes a las pandemias. Así de sencillo. Tenemos que buscar la forma de que esto siga funcionando. ¿Qué ha ocurrido? ¿Cómo nos ha ido para llegar hasta aquí? Nosotros, obviamente, no nos podemos quejar. Hemos tenido las tiendas abiertas. Sí que es verdad que tenemos como un 50% de las tiendas que tienen zona de degustación y esa zona de degustación no está. Ahora, esta semana, hemos podido ir abriendo poco a poco. La verdad es que no se han llenado los locales para nada, ¿de acuerdo? Como comentaba Javier. Y eso simplemente no está, ¿vale? Los temas principales que tocamos al principio para ponernos en marcha al día siguiente fue, bueno, en número rápido, porque pueden ser repetitivos, el empleo de mascarillas, el control del aforo, delimitar cuántos clientes podían entrar, conseguir marcas para el suelo, organizar el teletrabajo para todo el personal de apoyo, de oficinas, conseguir mamparas para las 39 tiendas, ajustar los horarios a la realidad de la calle, localizar dentro de toda la plantilla de las 500 personas qué personas eran de riesgo y aislarlas para que no tuvieran problemas, organizar todos los permisos de desplazamiento de las 500 personas pudieran acudir a su centro de trabajo. Pues todo esto hubo que hacerlo el domingo, tal cual. Bien. Desde luego también aprovecho para agradecer a todo nuestro personal, al de las fábricas, no nos ha faltado pan, a todo el personal de administración, de servicios de apoyo, se han adaptado al teletrabajo de una forma espectacular. Y, por supuesto, las tiendas. Las tiendas son el último eslabón.
son los realmente esenciales, son los que realmente han dado la cara en esta situación. Y hablo de nuestras tiendas y hablo de todo el comercio de proximidad que tanto ha aportado en estos días. Es verdad que los resultados al inicio no eran buenos. Esas 2 primeras semanas teníamos bajadas de más del 40%. El cliente desapareció, se llenaron de pan las despensas y nuestras tiendas se quedaron con un menos 40% de ventas. Había que hacer algo. ¿Qué ocurría? Los clientes teníamos que conseguir que volvieran a nuestra tienda. Hubo como al final pan se vende el mismo todos los días en las ciudades, no sé si lo habíais pensado. O bien lo vende uno o bien lo vende otro. Nadie compra 2 veces pan. Y quizás hubo como un desplazamiento en esos asaltos a los supermercados y el cliente, por no ir a más establecimientos, compraba allí el pan y ya no hace falta ir a Pan y Shop o a cualquier otro establecimiento. Y poco a poco tuvimos que revertir eso. Nosotros, una cosa que hicimos fue organizar un comité, unas reuniones para sacar productos nuevos con los que atraer la atención de nuestros consumidores. Cuando pasó esa crisis del papel higiénico, que todavía no se ha conseguido explicar, no sé dónde estará todo aquel papel higiénico, en fin, y ese impacto inicial, el cliente recordó que había otros comercios y que esos comercios tenemos mucho y muchísima calidad que ofrecer. Bien, nosotros descubrimos hay 3 hitos, insisto, una vez que pasó lo del papel higiénico. Cocina en casa. Ya que tengo tiempo, voy a cocinar. Lanzamos una serie de productos como la masa para casa, grabamos vídeos, harina, la levadura fue otra cosa que faltó muchísimo en los establecimientos, panes para hacer especiales para hacer bocadillos. Otro hito que surgió fue el de hoy me cuido. Pues ya que estamos encerrados, voy a darme un capricho. Crear distintos productos no muy complejos que pudiéramos vender a un precio competitivo y podemos llamarlo, a mí me gusta emplear para esto lo que yo llamo un lujo cotidiano, ¿vale? Que te puedes permitir. Y luego, por otro lado, la unidad familiar, al desaparecer todas las reuniones familiares, al final estábamos cada uno con nuestros seres por lo más cercanos, ¿no? En casa, vamos a celebrarlo. Ya que estamos en casa y que estamos juntos, vamos a hacer algo este fin de semana. San Jorge fue muy buen día, el Día de la Madre fue muy buen día, a pesar de que no hubo grandes reuniones familiares, que cada uno lo celebró a su manera. Hubo que reducir el tamaño de los postres, porque no existían esas reuniones de 15 o 20 personas, por ejemplo. Todo esto es lo que yo indico como que ha sido nuestra forma de reaccionar, de la manera que hemos conseguido captar la atención del público. El comercio de proximidad, el cliente nos viene a las tiendas y reconoce que hemos estado a la altura, ¿de acuerdo? Respecto al futuro, pues la franquicia tiene que ser un compañero fiable, un compañero de viaje fiable para tu negocio. Desde luego el futuro va a ser, como siempre, para las empresas que estén preparadas y sean capaces de adoptar cambios muy rápido, sobre todo. Desde luego te tiene que haber pillado, esto casi es anterior, con actualización de tus medios productivos. Te tiene que pillar con una estructura adecuada a las necesidades, con una plantilla bien dimensionada. Los gastos de personal, como no los tengas muy controlados, pueden ser un agujero negro. La economía, controlada también. Es verdad, la digitalización es muy importante. Nosotros para ciertos procesos de pedidos, de comunicación sobre todo, nos estamos digitalizando, pero confío plenamente en que el cliente siga viniendo a comprar el pan de cada día, que es como se define. Y, por supuesto, con nuestros franquiciados ahora más que nunca, muchísima colaboración, más que nunca escuchar, respuestas rápidas a cualquier duda que ha surgido. Esto ha sido una máxima durante todos estos días de confinamiento, de estado de alarma, que cualquier franquiciado que tenía cualquier duda, cómo tenía que aplicar una norma de seguridad, qué tenía que hacer con un producto. A veces nos han llegado mensajes y nos hemos sentido un poco incomprendidos, pero la verdad es que toda la empresa ha estado al 100%. Más cosas que van a ser importantes.
pues va a ser muy importante la formación. España, las empresas españolas necesitamos profesionales, ¿de acuerdo?, en temas de agroalimentación. Vamos a necesitar una formación profesional auténtica, una formación profesional dual desde el principio hasta el final de esa formación. Que las prácticas sean reales en la empresa. Un gobierno que elimine trabas. Es fácil, esto de la formación dual es muy fácil. Es ir donde lo están haciendo bien, que es Centro Europa, copiarlo, venir y hacerlo, copiarlo bien y hacerlo bien. Y ya está. Nosotros estamos muy dispuestos a ayudar en este sentido. Por otro lado, el I+D, que es esa pata en la que Panisoft se apoya hace muchos años. No podemos relajarnos, tenemos que seguir marcando la diferencia con nuestros competidores. Cuando hace 10 años no se hablaba de masa madre de cultivo, ni bueno, la norma del pan era un sueño, Panisoft ya lanzaba sus primeros panes de masa madre y sin aditivos. Contamos con un departamento de I+D muy potente, con 2 doctores en tecnología de los alimentos, participamos en proyectos europeos, bueno, pues esto un poco lo hemos contado. Pero vamos a tener otros caballos de batalla, que van a ser las tendencias que yo creo que van a definir hacia dónde tienen que ir nuestros negocios. Y todo esto siempre lo explico desde la visión de todo lo que van a necesitar nuestros franquiciados para que sus negocios puedan seguir funcionando. Diferenciación en producto y en experiencia de compra. La experiencia de compra va a ganar muchísimo peso, muchísimos enteros. Es conseguir que tu cliente te elija antes que al resto. Tengo que ir a comprar donde voy y que en su cabeza esté nuestro establecimiento. La salud. Bueno, pues salimos de una pandemia. ¿Qué os voy a decir de la salud? La salud es muy importante. El cliente, o sea, el cuidarnos, hay como 2 pilares básicos en cuidarte. Uno es el ejercicio, el deporte, por supuesto, pero el otro es la alimentación. El cliente vamos a buscar productos más saludables, ¿de acuerdo? Y esto va a ser más importante que el precio. Por otro lado, la sostenibilidad. Vemos en televisión lo que está pasando en el planeta, ¿no? Cómo en 2 meses, de repente, las aguas se vuelven más limpias, los ríos, bueno, pues todas estas cosas, ¿de acuerdo? Pues ahí tenemos que poner nuestro granito de arena en cuanto a envases, en cuanto a cómo preparamos los productos, todo esto va a ser muy importante. Luego, por otro lado, está una parte que es lo de la alimentación de conveniencia, que nos va a exigir productos innovadores que se asocien a la comodidad, como decía Javier, el tema de que podamos disfrutar en cualquier momento y en cualquier lugar de productos. En esto tendremos que trabajar. Luego, por otro lado, de cara al futuro, lo que nos han dado estos 2 meses y lo que nos queda es un baño de realidad. Nos han puesto un poco a todos en nuestro sitio. Hemos tenido que agudizar muchísimo el ingenio, lo tenemos que seguir haciendo y lo tenemos que hacer nosotros. Nadie va a venir a salvar nuestras empresas. Quien confíe en que alguien le vaya a dar alguna solución, pues tiene un problema. Esta crisis, pues sería desear que acabe pronto, que acabe rápido. Vamos a tener que seguir adaptándonos, no podemos bajar la guardia. Vamos a tener que seguir creando mecanismos que permitan más comunicación, más colaboración. Tenemos que conseguir que fluya muchísima energía positiva y que podamos mantener todos el ritmo que la situación requiere. Es verdad que a veces se puede caer en la tentación de hablar mucho de esto, pero en las reuniones aquí procuramos hablar muy poquito tiempo de lo de fuera y hablar mucho tiempo de lo que realmente podemos hacer dentro de las empresas. Siempre las soluciones están dentro de las empresas. Sabemos, tenemos muy claro que vamos a salir muy reforzados de esta crisis, que estamos teniendo un aprendizaje muy, muy, muy intenso y que lo vamos a llevar marcado a fuego. Y yo para terminar diría sobre nuestros franquiciados, que al final ya no son franquiciados, ya no son asociados, en realidad son compañeros de viaje.
Y nuestro lema debería de ser que lo que ha unido la pandemia, que no lo separe nadie. Y eso es todo. Muchísimas gracias, desde luego, a todos nuestros asociados porque han sabido estar a la altura de las circunstancias y poco más. A vuestra disposición. Bueno, pues muchas gracias a José, a Cristina y a Javier por explicarnos 3 sectores como es alimentación, hostelería y educación, que os habéis tenido que reinventar y adaptaros a esta nueva situación. El IAF también nos hemos reinventado y esta iniciativa Más Cerca es fruto de ello. Y uno de los aspectos positivos es que podemos llegar a sitios que hace 3 meses eran impensables. Y contamos con la presencia del director de la feria de Qatar en directo, con lo cual José Antonio Vicente va a intervenir en directo desde Qatar, con lo cual da muestras de que el interés de esta mesa redonda traspasa las fronteras. José Antonio Vicente, muy buenos días. Hola, muy buenos días. La verdad que es un placer estar con todos vosotros. A pesar de mi experiencia de 5 años por aquí, pues sigo muy de cerca todo lo que se hace en Aragón, por supuesto, y sobre todo el IAF. Agradeceros, Jesús y a Pilar, pues todo el esfuerzo. Suelo participar casi todas las semanas en algunos de vuestros encuentros y de verdad en este pues siempre he tenido un especial interés, aparte de por seguimiento de algunas de las empresas, pues bastante de cerca. Daros la enhorabuena a Cristina, a José y Javier, desde luego, por todo lo que habéis explicado, los esfuerzos, que os voy a contar que no se vea desde fuera. Se ve desde luego un esfuerzo y desde aquí, pues desde esta atalaya, digamos, se ve cómo el mundo va evolucionando en todos los aspectos. Y bueno, ha sido algo, como estáis comentando, pues que nos ha obligado a todos a readaptarnos y a buscar otras fórmulas. Yo quería, aparte de colaborar de alguna forma, creo que lo habéis apuntado, que ya creo que es hora de no hablar del COVID-19, sino de la recuperación, de la reconstrucción. Creo que tenemos que estar hablando de esta fase que en la mayor parte del mundo está. Y viendo todas las dificultades que vosotros tenéis, quería plantearos cómo veis el futuro del sector vuestro, ya no solo interno, sino de la expansión, el tema de franquicias, por esta situación económica. Quizá la pérdida de empleos en algunos aspectos pueda favoreceros por esa inicial o interés en búsqueda de un autoempleo. Muchas gracias. No sé, respondemos cualquiera. Sí, José, adelante. Yo creo, bueno, la verdad es que estos 2 meses yo creo que esto ha estado muy parado. Desde luego el Departamento de Expansión ha estado muy tranquilo. Sí que, por lo que apuntas, José Vicente, sí que es posible que está claro, está destruyendo empleo y nuestra opción, por ejemplo, nuestro perfil que buscamos es un autoempleo, alguien que quiera sumarse a este carro y creo que claramente podemos tener ahí una ventaja. Sí que es cierto que, por otro lado, el paro ha crecido mucho, pero, y esto a mí me lo confirman las empresas de las ETTs, la rotación, bueno, y en casa, la rotación sigue siendo altísima, es curiosísimo. Hay mucho paro, pero no me estoy quieto. Sinceramente creo que sí que puede ser un momento y quiero tener ese pensamiento positivo de que pueda ser un buen momento para captar franquiciados. Los bancos, a día de hoy, están generosos. No es difícil conseguir dinero, por supuesto, con las garantías que tengas que tener, no va a ser de otra manera. Ha habido momentos en otras crisis que no había dinero. En esta hay dinero. Esa es mi opinión. Hola, José. Seguro que Cristina Barato te quiere saludar y contestar. ¿Qué tal por allá, por Qatar? ¿Todo bien? A ver, nosotros en nuestro sector yo creo que el cambio va a ser total. Tenemos que ver el mundo de la formación de una perspectiva completamente diferente y realmente acoplarnos en las circunstancias que ya nos hemos encontrado. Porque verdaderamente la situación de la formación presencial tenemos que asumir que va a cambiar completamente. Y yo creo que gracias entre comillas, porque evidentemente esto no ha sido bueno para nadie, ha hecho que mucha gente que nunca jamás hubiera pensado en la formación online, de hecho en nuestro negocio el porcentaje de la formación online era bajísimo.
realmente ahora sí que se plantea continuar estudiando online. Y, por ejemplo, nosotros tenemos gente mayor, bueno, mi propio padre, que tiene 84 años, que en ningún momento se hubiera planteado conectarse a Zoom para recibir una clase. Y la verdad es que ha sido gratificante el ver cómo han estado ahí, y muchos de ellos además nos dicen que ya no quieren volver a la presencial porque es mucho más cómodo, porque no hay distancias, porque pueden trabajar desde casa. Entonces, quiero decir que esto está ahí, es una realidad. Entonces, verdaderamente para el mundo de la franquicia, para el mundo de los negocios de formación, yo creo que tenemos que prepararnos y sobre todo y pensar lo que os comentaba yo un poco antes, ¿no? Que nuestro modelo de franquiciado ahora va a ser un perfil completamente diferente. Hasta ahora la gente lo que venía era por inversión, gente a lo mejor con un carácter más comercial o que había trabajado en una empresa en departamentos comerciales, pero ahora nosotros ese perfil realmente no nos parece, sobre todo atendiendo a las posibilidades de que a lo mejor en un futuro podamos afrontar una situación otra vez como esta. Entonces, buscamos más la figura del docente, del autoempleo para gente del sector, para gente de la formación. Y verdaderamente creemos que gente que esté preparada, que gente que sea un buen docente, puede encontrar negocio desde el primer día. Nosotros estamos dispuestos a invertir en crear negocio, en crear esas unidades de negocio en la que él se encuentre ya todo hecho, se encuentre el local abierto, se encuentre el local ya con una estructura, con una clientela. O sea, no va a tener la necesidad de generar ese arranque de negocio, que es lo más complejo podría ser para a lo mejor la figura de ese docente, porque se va a encontrar con todo ya preparado para empezar a funcionar. Y si en un momento determinado viene una crisis como esta, se podría incorporar a todos los alumnos a nuestra plataforma, con lo cual para él correría un riesgo mínimo. Ahora mismo tenemos ya 3 unidades en marcha que pueden empezar ya a franquiciarse con docentes que estén dispuestos a dar el paso, porque además yo creo que la situación va a ser esa, que va a haber mucha gente que va a necesitar sus pequeños ahorros, invertirlos y buscar una salida de autoempleo. Pues, José Antonio Vicente, ha sido un placer y un fuerte abrazo, como siempre. Hasta siempre y gracias por conectarte. Muchísimas gracias a vosotros y continuar con ese espíritu emprendedor que da gusto ver y oír. Gracias. Gracias. Bueno, pues continuamos. Tenemos ya preguntas en directo, os invitamos a participar. Tenemos ya una pregunta aquí de otro referente de las franquicias, como es de Martín José Antonio Domingo, que dice: ¿cómo habéis gestionado la comunicación con los franquiciados en esta tormenta de arena? Porque gestionábamos a diario y modificábamos a diario, debido a lo desconocido del escenario. Es decir, pregunta por la gestión de la comunicación con los franquiciados. Nosotros... Javier, si quieres. Javier, sí. El audio. No, a ver si conectamos el audio. Ahí. Perfecto. Bueno, como comentaba antes, nosotros lo que hicimos desde el primer momento es estar en contacto continuo con los franquiciados. Como decía antes Cristina, se nos ha abierto un nuevo mundo online y el tema del Zoom, y esto va a favorecer mucho a las franquicias porque nos va a ahorrar mucho dinero de desplazamientos. ¿Cuántas veces viajamos a Madrid para una reunión de 1 hora? Con el coste de viajes, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso yo creo que va a ser muy, muy positivo, y sobre todo que nosotros teníamos franquiciados que prácticamente no sabían, algunos de ellos, casi abrir un mail, y ahora, vamos, bueno, hasta mi padre mismo, ¿no? No sabía abrir un mail y ahora ya contacta para ver con sus nietos. Entonces, esta es la nueva realidad que nos encontramos. Es una ventaja para las franquicias porque para temas formativos, para reuniones continuas, nosotros, como decía antes, hemos hecho dos cosas, ¿no? Primero, hacer reuniones presenciales, concretamente el viernes hicimos una a través de Zoom, en el que nos juntamos los 50 franquiciados, un día antes nos enviaban las preguntas y respondimos a 45 preguntas, y esas respuestas las estaban escuchando todos los franquiciados a la vez. Hicimos una encuesta y bueno, nos dieron una puntuación de 9 y pico porque les encantaba este nuevo formato, ¿no? Nosotros sí que hacemos una convención anual, pero yo creo que es un formato que está para quedarse. Y luego, como decía antes, pues lo que hemos hecho a través de nuestro internet, del canal online, hemos 5 minutos, primero para contar la actualidad. O sea, eran 2 tipos de vídeos. Uno, contar toda la actualidad y todos los cambios que veíamos y que seguimos viendo en nuestro sector.
Y por otro lado, esa formación de cada uno de los departamentos con los planes de acción y estrategia a seguir a partir de la vuelta a la normalidad. Muy bien, aquí tenemos dos preguntas para José Rébola, con lo cual se las vamos a hacer a la vez. Por un lado, una específica del sector de la panadería, que la pregunta, otra referencia de comunicación y alimentación como es Juan Barbacil, que pregunta sobre la masa madre de cultivo. Dos cuestiones muy breves. ¿Por qué es mejor la de cultivo? Y al parecer es más saludable en su utilización y elaboración del pan. Y luego la otra pregunta es de Encantado de Comerte, que además es otra empresa que ha ganado el premio de la responsabilidad social este año, en 2019, en categoría de pequeñas empresas. Y dice, yo tendré una pregunta para los franquiciados relacionados con la alimentación. Siendo que los alimentos son vuestro producto y ante una demanda totalmente impredecible que habéis podido experimentar, ¿cómo os ha afectado esto a la generación de excedentes? Vale. Buenos días, Juan. Respecto a la masa madre de cultivo, la diferencia entre la masa madre y la masa madre de cultivo, como dice la palabra, es que la de cultivo lo que hacemos es mantenerla viva permanentemente. Hace ya 10, 12 años nosotros creamos una masa madre que es una, voy a ser breve, una mezcla de harina y agua, que eso tú lo dejas fermentar a ello solito, no necesita nada más, no hay que añadirle nada más, y eso se va reproduciendo ahí dentro, se van reproduciendo principalmente bacterias de ácido láctico y levaduras, que son las que permiten luego, como eso se convierte en un ingrediente para el pan, en el pan y aporta una serie de beneficios. Cuando esa masa madre no es de cultivo, que simplemente haces una masa el día anterior y la añades a la masa, simplemente no estás añadiendo toda esa masa de todas esas bacterias de ácido láctico y todas esas levaduras que son las que hacen su cometido, principalmente comerse el azúcar, se alimentan del azúcar que luego va a tener el pan, y se alimentan también de una parte del gluten que es un poco molesta para el intestino de las personas. Y esa es la diferencia principal entre las masas madre de cultivo. Y respecto a la segunda pregunta y los excedentes, nosotros tenemos un sistema de trabajo por el cual predecimos bastante lo que va a ocurrir. Es verdad, y puedo decir que ha habido un cambio brutal en el mix de ventas. Se han consumido muchísimo más panes grandes que tienen más conservación y, por ejemplo, disminuyó mucho la parte de salado pisco labis que le llamamos nosotros. Sí que es cierto que nosotros tenemos un sistema en el que comparamos automáticamente con ventas de días anteriores y digamos que aprendemos sobre lo que se ha vendido. Las compras en panadería son muy regulares, ¿vale? Y conseguimos que a final del día no nos sobre más allá de lo que tenemos previsto que sobre. Por supuesto, no han sido 2 meses fáciles, pero hemos conseguido acertar bastante. Y luego hay algunos productos que también tienen como otra salida que se pueden reutilizar. Sí que es cierto que también de fábricas excedentes que tenemos los hemos donado a hospitales y sobre todo a comedores sociales. Hemos donado varias veces pan en estos días. Pero lo tenemos muy organizado esto. Muy bien, aquí tenemos una pregunta para Cristina, aunque ha hecho algún guiño, pero le preguntan si cree que ha supuesto un parón en el sector educativo este periodo de confinamiento, cómo ve el futuro de la formación presencial y, en este caso, además, la agilidad de Enseñalia, pues ha dado muestras de ello, añadiendo nuevos nichos de mercado como es el tema de la música. Entonces, ¿cómo ves el presente y futuro del tema de la formación, tanto física como online? Cristina. Yo creo que efectivamente en algunas instituciones ha supuesto un parón importante. Te lo digo porque nosotros hemos tenido contacto constante con niños de colegios y con estudiantes de apoyo universitario y ha sido muy irregular. O sea, desde universidades, bueno, yo, por ejemplo, mi hijo que estaba estudiando en Francia vino a España rápidamente y él ha podido terminar la universidad online en un tiempo, hace ya un mes que ha terminado. Sin embargo, hay universidades que terminarán en julio. Quiero decir, verdaderamente los medios yo creo que han sido muy irregulares. En los colegios, por ejemplo, hay niños que tenían conferencia diaria con el colegio y hay niños que no han visto ni a su tutor.
Os lo digo porque nosotros hemos estado dando apoyo escolar y verdaderamente sí que hemos notado muchas carencias y esto de alguna manera sí que ha supuesto un parón y habrá que de alguna manera los colegios tendrán que ver cómo recuperan esa falta de conocimientos que los críos les va a faltar una base para el año que viene y que de alguna manera tienen que recuperarlo. Entonces, yo creo que, como os decía antes, que hay una gran incertidumbre en el sector, las medidas que el Gobierno está proponiendo, desgraciadamente no hay una línea regular para toda España. Las autonomías tienen sus competencias y cada uno decidirá hacia dónde vamos. Entonces, el tema de la conciliación familiar, si podemos hacer... claro, al final también la estructura de costes es importante. Hay que pensar que si tenemos que hacer una formación, reducir los grupos y que los niños se queden en casa, y los niños, ¿quién los va a atender? Los padres, ¿cómo van a poder organizarlo? Yo tengo contacto con algunos colegios y todavía no está muy definido el plan que van a implantar en septiembre. Yo creo que se irá viendo sobre la marcha y veremos a ver de alguna manera cómo tanto los colegios, las universidades como las academias podremos de alguna manera estudiar un plan para poder hacerlo viable y compaginar. Independientemente de que haya una pandemia o no futura, creo que el sistema va a cambiar completamente. Y tenemos una pregunta para Javier Floristán, en este caso como presidente de la Asociación Aragonesa de Franquicias, que nos preguntan respecto a las franquicias aragonesas, ¿cómo están viviendo la crisis generada por el COVID? ¿Eres conocedor de alguna baja de centrales de franquicia? ¿Cómo ves la desescalada? Bueno, yo, como comentaba antes, estos días pues hemos estado en contacto con algunos asociados de AFA y sinceramente a día de hoy no se contempla ningún cierre ni de centrales de franquicia ni incluso de locales, ¿no? Yo creo que las franquicias aragonesas son muy inquietas por naturaleza, se han mantenido fuertes por su estructura, incluso algunos de ellos se están reinventando totalmente porque su sector pues, va a ser complejo que vuelva a esa normalidad que tenía antes. Yo creo que es espectacular la entereza de cómo se está afrontando la franquicia aragonesa esta crisis y me quedaría con la palabra de la resiliencia, ¿no? Que al final es sinónimo de entereza, superación de las adversidades, permaneciendo más fuertes, ¿no? Y yo creo que esa es la palabra clave. Aquí tenemos una pregunta para José Rébola, que le preguntan ¿qué le pediría a las administraciones públicas para defender nuestro sistema de la franquicia, que apuesta por el comercio de proximidad? Pues, bueno, yo creo que todos los empresarios lo pedimos muchas veces, ¿no? Yo me gustaría que los trámites burocráticos fueran sencillos, rápidos, a la hora de abrir un negocio, ¿no? Reducir los tiempos de tramitación. Yo os puedo poner un ejemplo. Tenemos casos de que para poder abrir un establecimiento con degustación, que tenemos que poner unos aseos al público, la decisión de si se hace la obra o no, pues resulta que depende de una comunidad de vecinos. Y nosotros no podemos hacer nada. Pues chico, a mí, de verdad, yo creo que a cualquiera que se le cuente, pues no tiene mucho sentido. Bueno, pues, por favor, vamos a simplificar y sobre todo, vuelvo a insistir en el apoyo a la formación profesional dual verdadera. Fundamental. Una pregunta que tenemos para Javier Floristán, en este caso ya como máximo responsable de la mafia. ¿Qué medidas de apoyo, aparte del tema de la comunicación que has comentado, habéis realizado desde la central a los franquiciados? Entendido que es un sector que la propia legislación os ha paralizado durante varias semanas. Bueno, lo primero que hicimos es dar tranquilidad a todos los equipos y a todos los franquiciados. Y luego, pues yo creo que, como todo, ¿no? Según las fases, en esa primera fase pues asesoramos en todo lo referente a los ICOs. Yo creo que el 100% de nuestros franquiciados ha tenido que ir a ICOs y bueno, hemos tenido la suerte de que a todos ellos pues sí que hay, como decía antes José, que por lo menos en esta crisis sí que vemos que fluye el dinero
en contra de la crisis del 2008, que llamabas a la puerta de los bancos y no tenías la posibilidad de acudir a préstamos, ¿no? Entonces yo creo que ese aspecto es muy, muy importante. Por supuesto, también en la parte de negociaciones de alquileres hay que tener en cuenta que en hostelería hay en centros comerciales que tenemos franquicias que están pagando 20.000 euros al mes, y ahí hemos estado intentando trabajar con el gobierno conjuntamente para que sacasen alguna ley y ha sido muy complejo, y ese aspecto va a ser complicado para los próximos meses, porque nos tememos que algunos centros comerciales que no han querido negociar teniendo los locales cerrados, pues va a ser muy complejo, porque los franquiciados o cualquier local, ya sea de retail o de hostelería, además se han asociado las empresas de retail y de restauración de centros comerciales enfocados en el tema de alquileres, porque claro, 3 meses con facturación cero, con unos alquileres muy elevados, para intentar llegar a algún tipo de acuerdo. Entonces, bueno, pues ahí lo que hemos hecho es asesorar en la parte de eso, de ICOs, ERTEs y alquileres. Por supuesto, medidas que hemos realizado nosotros desde la mafia, pues el mes de marzo, que cerraron el día 15, condonamos el royalty de esos 15 días, y también lo que hemos hecho es que en la reapertura, en el mes de mayo, les cobramos un 50% del royalty. También hemos negociado con los proveedores para intentar no, porque se ha conseguido financiar la forma de pago de esos meses de febrero y marzo, para que normalmente se suele pagar a veces a 30 días, que no lo pagasen mientras están cerrados y lo pagasen una vez que empiezan a abrir la persiana y a volver a facturar. Entonces esos puntos pues son muy interesantes para el franquiciado, porque lo que le ha permitido es poder tener caja, ¿no? Y luego pues los otros aspectos, pues lo que comentaba antes, ¿no? Trabajar mucho la parte estratégica. Somos una compañía muy cercana, y lo que hemos estado es pues muy cercano a todos los franquiciados para asesorar en todo momento. Y además, como pues en este caso, como hemos dicho antes, pues estoy dentro del Consejo de Marcas de Restauración, de AECOP, pues tenía información al momento, y lo que hacíamos a través de los vídeos o vía mail, pues transmitirles esta información. Muy bien, aparte de aquí, para Cristina, además de felicitarla por esa actuación ligando los idiomas con la música, preguntan si lo van a incorporar como una parte complementaria a la formación. ¿La música? Sí, espera, que se me ha ido la pantalla, perdonar, ahora. No, que preguntan si la parte de música que has presentado, si lo vais a presentar, incorporar como una parte complementaria a la formación, o vais a crear un nuevo nicho de mercado, una nueva franquicia o modelo de negocio. A ver, en principio ha nacido como un departamento más dentro de la empresa. Lo que pasa que sí que es cierto que es un departamento que el desarrollo lo lleva de forma externa. Lo gratificante, sobre todo, que nos ha permitido esta situación es que el departamento de música ha nacido en Madrid, y clientes nuestros de Zaragoza nos estaban demandando que le pudiéramos dar el servicio aquí en Zaragoza. Y ahora esta situación nos ha permitido, porque hemos grabado mucho contenido digital, hay clases en directo en streaming, que nuestros clientes de Zaragoza ya puedan de alguna manera participar de la formación de música. En principio no se ha pensado todavía si realmente se abrirá una franquicia exclusiva de música. De momento es una marca más dentro de Enseñalia. En este momento estamos en Enseñalia. Está la marca Enseñalia Internacional A-Travels, que es el tema internacional, y la parte de Music Lab, que es la parte de música. Pero de momento es una parte dentro de la empresa que, bueno, ya en Madrid, de alguna manera, sobre todo porque Madrid es un nicho de mercado interesante, no solamente tenemos la parte de música. Entonces, pensamos que Madrid es un sitio estratégico para poder crecer y poderle darle más visibilidad. Perdón, una pregunta para ¿sí? Sí. El sistema de franquicia en su conjunto, aplicada a la apertura de un establecimiento abierto al público, ¿resistirá a los grandes distribuidores online o ha evolucionado lo suficiente para resistir el desafío? Vamos a ver. Nosotros consideramos que un negocio de alimentación, como es el de la panadería,
va a seguir siendo un negocio muy de proximidad. Es cierto y estoy convencido de que tendremos que contar con todo ese mundo online, pero será difícil que vaya a ser dominante. Al final, el pan nuestro de cada día, el pan lo compras siempre cerca de casa, es el principal motivo de compra. Tener esa cercanía con la persona que te vende el pan, tener la confianza de que estás comprando un buen producto en un establecimiento. Piensa que todo lo que tenga que ver con la alimentación, hay una parte importantísima que es la de la higiene. Ahora con todo esto que ha pasado, realmente nosotros no hemos tenido que hacer grandes cosas para estar a la altura y cumplir con todas las prebendas que nos han mandado con la pandemia. Realmente nosotros ya lo estábamos aplicando. Y el cliente yo creo que va a seguir buscando el ver dónde compra, sobre todo con alimentación fresca, cajas y envases y demás, pues es posible que se pueda hacer más negocio online. Sí que creo que tenemos que potenciar mucho el takeaway, el preparar pedidos, el recoger pedidos de forma más rápida, más sencilla, más en cualquier momento, ese pasar y recoger, sí que tendremos que promoverlo. La venta online habrá que hacerla, pero no será determinante, siempre complementaria. Bueno, pues nos quedan aquí dos preguntas rápidas. Una es para José, que nos preguntan si vais a continuar con la escuela de formación para los futuros trabajadores. Sí, vamos a ver, con los cambios que tenga que haber. Nosotros tenemos nuestra escuela de formación, quisimos montar nuestro propio local donde recoger toda esa formación. Desde luego ahora no está fácil el que podamos reunirnos allí. Supongo que tendremos que tirar por esa formación online, pero desde luego para muchas cosas va a seguir siendo necesario ese local. Nosotros hacemos clases prácticas de venta, donde desarrollamos una venta normal con sus incidencias y demás. Y eso, por ejemplo, llevarlo al online va a ser complicado. Va a seguir abierta nuestra escuela. ¿Cuándo podremos volver a la normalidad? No lo sabemos, pero seguirá abierta. Muy bien. Y una pregunta rápida ya para Javier y para Cristina, para acabar. Dioscórides Casquero pregunta que las franquicias han demostrado mayor resiliencia y adaptabilidad que el comercio independiente. La cuota al franquiciado nunca estuvo más justificada. ¿Pensáis reforzar más esa área de servicios de la central de la franquicia? Yo creo que es fundamental en este momento. En este momento yo creo que hay que dar más servicio que nunca y sobre todo transmitir seguridad. Y en nuestro caso, por ejemplo, desarrollar mucho más las herramientas digitales para que ellos no tengan tanta dependencia del ritmo diario del cliente que entra por la puerta y que pueden de alguna manera dar mucho mayor soporte. Creo que una academia pequeña lo tiene más complicado a la hora de poder dar un servicio mucho más completo y un soporte en el que realmente sea viable desde el principio. Bueno, al final aquí en esta pregunta prácticamente son tres cosas, ¿no? La parte de las franquicias, cómo pueden adaptarse al mercado respecto al independiente. Yo creo que en la anterior crisis, por ejemplo, en el sector de la hostelería, antes de la anterior crisis, el mercado estaba ocupado por el 16% la restauración organizada. Después de la anterior crisis está ya en el 27%. Y esto va a seguir aumentando. O sea, las crisis lo que hace es potenciar más la cuota de mercado de cualquier franquicia, porque están más organizadas y están más preparadas. En cuanto a si vamos a potenciar algunas de las áreas nosotros ya, bueno, aparte del obrador propio, que tenemos trabajando cerca de 40 personas, sí que teníamos departamentos internos prácticamente ya en todo, ¿no? Pues TI, lo que sí que hemos hecho es reforzar el área de formación con unas nuevas herramientas también online y hemos reforzado ese área. Y en cuanto a si vamos a crear o no nuevas líneas de negocio, pues como se ha comentado en la presentación, con la mafia hemos llegado a ese hito que íbamos buscando de alcanzar las 50 unidades operativas a nivel nacional
pero ya sí que habíamos creado dos marcas, la Boutique Italian Food, que estamos presentes en centros comerciales y aeropuertos. Acabamos de abrir en el aeropuerto de Málaga ahora mismo, por ejemplo, y una marca que se llama Vitali, que es de pizza y cerveza de bodega, que creemos que en estos momentos es un ticket medio de unos 15 euros y creemos que en estos momentos va a tener muy buen... o sea, creo que va a entrar muy bien en el mercado actual. Y ya con eso sí que cerramos, porque vamos a tener 3 tipos de marca enfocadas en lo que nosotros hacemos, que es pasta y pizza, con 3 tickets diferentes, de 10 euros la boutique, unos 15 euros Italy y una media de 19-20 euros la mafia, también adaptable a todo tipo de clientes. Bueno, pues muchas gracias a los 3. Creo que hemos demostrado que la franquicia aragonesa, y especialmente 3 enseñas como es Parisou, la mafia y Enseñalia, tienen capacidad de adaptación, resiliencia y capacidad de innovación, que han sido 3 referentes de cómo se han sabido reinventar ante una crisis mundial, y que la franquicia Aragón estamos convencidos de que está en buenas manos y que cada vez vamos a comernos cuota de mercado del resto de España. Porque con dirigentes como vosotros, lógicamente, la cuota de mercado de Aragón va a ir creciendo cada año un poquito más. Al año que viene podemos retomar la presencia de Aragón, que hemos estado 8 años presentes juntamente con la AFA en la principal feria de España, como es Expo Franquicia en IFEMA en Madrid. Esperemos que el año 2021 estemos presentes juntamente con las enseñas de Aragón. Pues don José, doña Cristina y don Javier, gracias como siempre por vuestra disposición y que ha sido un placer contar con vuestra capacidad de comunicación y vuestras experiencias. Gracias a los 3. Gracias a vosotros. Y terminar con un mensaje optimista, ¿no? Que el cliente no ha desaparecido y va a volver a todos los sectores, ¿eh?